Bienvenidos sean todas y todos nuestros habitanteatros. Empezamos un nuevo Descubriendo Artes Escénicas. Hoy nos acercamos a la danza contemporánea a través de la voz y las experiencias de Laura Rocha. Bailarina, coreógrafa y directora de Barro Rojo, agrupación cercana a sus 40 años de vida, Laura nos invita a recorrer sus, literal, primeros pasos, su ingreso a la Academia Mexicana de la Danza, sus clases y maestros, su estadía en Nueva York, sus giras por Centroamérica, sus reflexiones sociales y al trabajo en contradanza y posteriormente en Barro Rojo, compañía que ha dirigido desde 1994. Agradecemos la participación de la maestra y sin más, comenzamos. ¿Cómo llega la danza a tu vida? Porque además, a los 9 años tú ya estabas en la Escuela Mexicana de Danza. En la Academia de la Danza Mexicana, así es. Así es, o sea, tú ya desde muy niña estabas. Entonces, ¿cómo es que antes de llegar a esa academia ya la danza te había tocado? Mi llegada a la danza fue, me decía mi madre, que yo antes de caminar bailé. ¿A qué se refería? Desde que era niña, mi primer impulso fue bailar. Te he de confesar que nosotros venimos de una zona muy urbana, ¿no? Yo me crié en la colonia 20 de noviembre, aquí en la Ciudad de México, y es una zona bien aguerrida, ¿no? Bien aguerrida. Estamos ahí al lado de la Penny, conocida antes la penitenciaría, y colindamos con la colonia Morelos y con la colonia Tepito. ¿Por qué te digo esto? Porque en ese entonces, cuando yo era muy niña, estaban mucho, se daban mucho las tocadas, ¿no? En las calles, en las plazas, ¿no? E incluso había encuentros y competencias de bailes, de salón, ¿no? Le llamaban. Y esto, mis tíos paternos, bueno, los dos, porque mi mamá, a pesar de que es de Hidalgo, migró muy pequeña a la Ciudad de México y pues era vecina de mi padre, ¿no? Y se conocieron en la calle, en los juegos de la calle, pues, ¿no? Ahí como vecinos. Y mis padres y mis tíos eran les encantaba bailar. Les encantaba bailar estos géneros urbanos, ¿no? En ese entonces era el cha-cha-cha, el danzón, el mambo, ¿no? Y todas estas cosas que fueron con las que yo conviví desde niña. ¿Por qué te digo esto? Porque dicen que cuando yo estaba en la edad ya de gatear, estaban montando unos 15 años de una de las tías y entonces de repente me vieron ya ahí parada, pero más que por querer caminar, porque yo me empezaba a mover, ¿no? Y uno de un tío se dio cuenta de ello y dijo, ay, mira, Laura, acá la niña está ya tratando nunca dijeron de caminar, sino de bailar. Y entonces mi tío que le encantaba, pues me agarró y me dijo, a ver, hija, este es un rock and roll. Y él pensó que, pues, ay, es un rock and roll, pues, ¿qué es eso? Y entonces yo, en mi afán de moverme, dice que empecé a moverme ahí como loquita y me decía, alócate, hija, alócate, alócate, ¿no? Porque este es parte de lo que tú, digo, alócate porque el rock and roll es así, donde te tienes que mover y no sé qué. Entonces yo así, y de repente me dice, ahora es un vals, y me ponían el vals, y entonces yo le ofrecí mi cachete, eso es lo que me cuentan, pues, ¿no? Y entonces me decía, exacto, este es un vals, mira, bailémonos así. Y entonces dicen que, pues, efectivamente, mi primer impulso antes de caminar fue bailar. Eh, Mis primeros pasos fueron bailando, entonces, pues digo, yo ya lo traía ahí. Además de que te he de contar que mi nombre fue una gran discusión cuando supieron que iba a ser niña o cuando nací, en donde mi padre insistía en que yo me tenía que llamar Laura. Obviamente mi mamá decía, ¿por qué? Oye, pues ¿por qué Laura? Yo me llamo Lucy, Lucía, tu madre se llama Ana María, entonces ¿por qué Lucy, no? ¿Por qué Laura? Y mi padre insistía, estaba en la necedad de que yo me tenía que llamar Laura. Y bueno, fue gran discusión y resulta que en alguna ocasión en la televisión mi padre llama a mi mamá y le dice, mira, ven, ve esto. Y la pone a ver en la tele una función de la Compañía Nacional de Danza, que en ese entonces se presentaba, el Lago de los Cisnes, y como primera bailarina estaba una bailarina muy chiquita y a mi papá le encantaba.
Y entonces mi papá decía, mira, ve a esa, a ver, ¿qué ves? ¿Qué te gusta? Que no sé qué. Y mi padre le dijo a mamá, bueno, pues yo por eso quiero que mi hija se llame Laura, por Laura Urdapilleta, primera bailarina de ballet de la Compañía Nacional de Danza. Y entonces, digo, fue circunstancial porque a mi papá le gustaba. Mis padres no tenían esa referencia artística, ni de la danza, ni de las artes, de ninguna índole, más que ese placer de bailar, ¿no? Entonces yo sí creo que en mi familia fueron mis tíos los culpables de que el movimiento me apasionara, ¿no? Y les agradezco mucho en ese sentido. A los 3 años resulta que mi madre, como ve esa inquietud en mí, decide llevarme como una madre, a pesar de que no tuvo sus estudios, no los concluyó en la forma que debería, en las edades que debería, o sea, ella se quedó en la primaria y después ya, más grande hizo primaria, hay incluso una carrera técnica de secretariado. Ella era de las que decían que ella no quería a sus hijos que estuvieran en su casa haciendo nada o viendo la tele, ¿no? Entonces ella impulsaba como, yo soy la primera de 4, la única mujer, la más grande, por ende, y entonces ella, viendo esta necesidad de moverme, porque decían que yo, cada vez que había reuniones o en cualquier momento yo bailaba, ¿no? Que para mí el juego era el baile, pues, ¿no? Entonces ella decidió llevarme a un centro de salud que estaba muy cercano a la casa, y ahí dijo, bueno, pues ella va a empezar a estudiar folclore. ¿Por qué folclore? Porque a mi madre le encantaba las crinolinas, los moños grandes, los collares de multicolor, ¿no? Toda esta riqueza cultural que acompaña a nuestro México. Pues mi madre era feliz. Yo me acuerdo que ella disfrutaba peinándome, haciéndome las trenzas y los chocos y esas cosas. Y entonces ella me lleva, pero yo tenía 3 años, y me lleva y le dice a la maestra, bueno, yo traigo aquí a una alumna, quiero que trabaje con usted, que le enseñe, no sé qué. Obviamente la maestra dijo, pero señora, ustedes no es posible que traiga aquí a su hija, pues está muy chiquita, la edad mínima para aceptarlos es de 6 años. Mi mamá necia, como se le caracterizaba, ella decide insistir, la mandan con la trabajadora social con la directora, y así una semana estuvo en un viacrucis tratando de convencer, hasta que le dice a la maestra, bueno, ponga la prueba y véala si funciona bien, y si no, pues usted me dice. Total que me deja, y dice mi madre que yo no me le separé a la maestra y que lo único que observaba eran sus pies. Y entonces la empiezo a seguir. Obviamente la maestra me dice, bueno, pues esta niña sí tiene intención, parece ser que tiene memoria, ¿no? En ese entonces, y pues decide aceptarme a los 3 años. Entonces yo desde los 3 años estoy en el folclore. Pues ahí conocí toda esta riqueza cultural de nuestro México, pues, ¿no? A los 3 años me inscribí en una centro cultural que pues, la verdad a mí me abrió el panorama en cuanto a esta visión de tantas bailes que se contemplaban que había en nuestro México, pues, ¿no? Entonces, ahí estuve durante 3 años aprendiéndome tanto los lugares, en ese entonces se decía de la mujer y del hombre, porque como bien sabemos, en la danza casi no había hombres, pero a mí como me encantaba y yo iba feliz todos los días, dice mi madre que decidí aprenderme todo lo de las dos opciones, hombre y mujer, y entonces a mí a veces me disfrazaban de hombre, hasta me ponían mi bigotito, y yo ahí bailando, ¿no? Que el mixteco, que el jarabe tapatío y todas estas que conocemos, ¿no? Del folclore. Pero a los 6 años la maestra le dice a mi madre, ella no puede continuar porque yo ya no tengo más que ofrecerle, ¿no? Y yo veo que ella sí tiene el interés para continuar en esto. Entonces le recomendó que me llevara al Seguro Social en el Teatro Hidalgo. Y me lleva, y pues obviamente me lleva a inscribir a los talleres de folclore, pero da la casualidad que en el inter de que vamos subiendo para llegar al salón de folclore, yo descubro un espacio muy grande, que era un salón enorme, ¿no? Porque acá en el centro de salud lo que trabajábamos era pues en el lobby o en espacios que de repente le daban a la maestra, ¿no? No era el espacio idóneo para tal, pero ahí estábamos nosotros. Y de repente descubro un espacio enorme, así
brillando, ¿no? La duela, unos espejos, unas barras, una música ahí, ¿no? Que acompañaba, y veo a unas niñitas tomando no sé qué, porque en realidad en ese entonces yo no sabía qué, y resulta que era ballet. Entonces, mi mamá me decía, no, este no es el salón, vámonos al folclore, y yo me aferré y dije, yo quiero aquí, y aquí me inscribes, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Entonces me dejó ahí, en la escuela, en el centro, en el Teatro Hidalgo, y ahí empecé a estudiar ballet de los 6 a los 9 años, a lo que también la maestra le dijo a mi madre, yo ya, eh, después de esos 3 años, dice, yo tengo que iniciar nuevamente los cursos cada vez porque llegan nuevas integrantes a los talleres. Entonces, yo ya no le puedo brindar más a Laura, ¿no? Entonces, le recomendó a mi mamá que había una escuela ya profesional de la danza en donde yo me podría desarrollar. Y entonces ella le dice que me lleve a la Academia de Danza Mexicana. Obviamente yo iba con mucho temor, ya en ese entonces pues yo sabía bien qué implicaba pues esa disciplina, que afortunadamente las dos maestras que había tenido me habían hecho que yo entendiera la pasión por ello, el compromiso por esta actividad. Y entonces cuando yo llegué a la escuela, a la Academia de Danza Mexicana, nos hacen un examen para saber si vamos ya a la carrera, un primer año, o tienes que hacer 2 años antes de pre-vocacional, le llamaban en ese entonces. Afortunadamente quedé en el primer año, bueno, ya llevaba ciertas herramientas, ¿no? Que me habían dado, e ingresé a la carrera de bailarín de concierto, se le llamaba en ese entonces, a la Academia de la Danza Mexicana. ¿En qué consistía esta carrera? Que todavía hace poco la tenían en la Academia de la Danza Mexicana. En que llevábamos a la par la técnica de danza clásica, ¿vale? Y técnica de danza contemporánea, ¿no? Y que podíamos salir como eh, ambas modalidades, ¿no? Pudiendo bailar cualquiera de las dos disciplinas, pues, ¿no? Entonces, obviamente yo no conocía lo que era la danza contemporánea, yo conocía poco del ballet, ahí fue donde yo también empecé a conocer otros géneros musicales, se me abrió el horizonte, pues, ¿no? A conocer otras maneras de moverme, pues, y empezamos trabajando, eran los 3 primeros años, estaban enfocados al ballet, y pues tuvimos era muy fuerte la disciplina que se llevaba. Además teníamos, la Academia de Danza Mexicana en ese entonces tenía un convenio con Cuba, en donde iban y venían maestros, tanto de allá, y venían, nos daban clases primeros bailarines, ¿no? Del Ballet Nacional de Cuba, maestros, y también iban aquí maestros a prepararse o alumnos, ¿no? De hecho, varias de las compañeras se fueron a continuar su carrera allá, Tiwi, Natasha, que están ahorita en la Compañía Nacional de Danza, Blanca y Ángeles Martínez, muchos que llegaron a ser primeros bailarines en la Compañía Nacional de Danza. Entonces, estuvimos ahí, estuve trabajando en los 3 años en ballet, en estos primeros años de iniciación a la danza, ya enfocada profesionalmente, y pues tuve la suerte de tener grandes maestros, ¿no? Tuvimos a gente como Elsa Recagno, ¿no? Que fue una extraordinaria formadora de miles de generaciones, el maestro Tulio de la Rosa, maestros cubanos, por supuesto, la maestra Marta Pimentel, Guillermo Valdés, que eran primeros bailarines de la Compañía Nacional de Danza, y tenemos constantemente este intercambio con la Compañía Nacional de Danza, porque desde entonces se hacían estas funciones del Cascanueces en diciembre, y en donde la escuela participaba. Entonces, en primer año éramos flores y bailarines invitados, las niñas, ¿no? Entonces, flores pequeñas, entonces ahí estábamos en primero. Entonces, la verdad es que yo desde muy pequeña, a los 9 años, pisé Bellas Artes, era extraordinario, y después se volvió nuestra casa durante toda la carrera, porque todos los fines de años estábamos haciendo el Cascanueces, ¿no? Y participábamos con la Compañía Nacional de Danza, y obviamente íbamos subiendo, ¿no? El primer año éramos flores pequeñas y los invitados niños, y después ratoncitos, y después soldados, y después no sé qué, y después flores mayores, y después los chinos, y después los rusos, y así, ¿no? Íbamos subiendo de tal manera que pues también uno veía como avances, ¿no? Y siempre
en conjunto con los bailarines de la Compañía Nacional de Danza, ¿no? Entonces eso nos inspiraba, por lo menos a mí me inspiraba pues a continuar. A los 3 años en la carrera ya iniciábamos con la formación de, obviamente también iba música y otras áreas, ¿no? Como también introducción a las artes, donde eran juegos creativos y todas estas cosas. Después ya al 3er año nos integraban lo que era la técnica de danza contemporánea. Desde ese entonces y hasta que terminé mi carrera, la técnica de formación que utilizaban era la técnica Graham. Y ahí es donde conozco lo que es la danza contemporánea, a partir de la técnica Graham, y empezamos a tener también maestros de la talla de Miguel Ángel Añorbe. Obviamente también ahí se tenía el intercambio con Ballet Nacional, que eran de las compañías establecidas, y en algunos momentos a veces también llegaban de Ballet Teatro del Independiente, sobre todo, pero básicamente era de Ballet Nacional. Entonces tuvimos a Miguel Ángel Añorbe, que era un maestro que tú lo veías moverse y decías, bueno, y pues obviamente íbamos siempre a sus funciones, ¿no? De Ballet Nacional y, ay, nuestro maestro, porque era impresionante, ¿no? Verlo en escena y cuando nos daba las clases era maravilloso. Pero también en algunas ocasiones iban a suplirlo otros maestros de Ballet Nacional como Victoria Camero, ¿no? Que decíamos, wow, nuestra mujer volaba y era, ay no, o sea, le veía su cuerpo también formado y tan claro lo que nos pedía que decías, bueno, pues era realmente para imitarse, ¿no? Obviamente pues no teníamos el cuerpo de ella, pues, ¿no? Pero uno pues era aspiracional, pues, ¿no? Y pues estuvimos ahí, la carrera era de 9 años, pero después, en algunos cambios, sobre todo políticos, cuando yo estoy en 6.º año, la carrera cambia los planes de estudios y decide hacerla en 8, y en ese entonces se separan la carrera de ballet y la carrera de contemporánea, cuando yo voy en 6.º, ¿no? Había diferentes programas, yo me acuerdo que a nosotros fui de las elegidas para que fuera, algunos maestros decían que yo no iba a ser bailarina, que yo mejor me abocara a ser docente, y entonces me mandaron en ese entonces a mí y a otras compañeras para el 6.R, me acuerdo muy bien. No sé por qué el 6.R, pero no sabemos si era por regularización o por qué, pero nos mandaron al 6.R, ¿no? Y entonces, pues obviamente a nosotros pues nos pegó, ¿no? Éramos jóvenes y pues teníamos la ilusión de bailar, pero tus maestros te dicen que no, que tú vas a ser maestra. Entonces, obviamente tuvimos clases de metodología y de muchas cosas y todo iba enfocado a ser maestra. Y una maestra que se llama Mirna Villanueva, muy acertadamente nos dijo, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer. Nos dijo a la generación, ustedes van a hacer lo que ustedes quieran ser, y a mí que no me vengan que porque ustedes están chiquitas, porque era eso, varias de nosotras estábamos chiquitas, ¿no? De tamaño, ¿no? También. Entonces, Norma Batista, yo y otras. Pero donde estaban las bailarinas también había chiquitas, entonces nunca supimos cómo hicieron la distribución, ni por qué, cuál era el perfil para definir qué y qué. Pero ella nos dijo, no, claro que no, claro que ustedes van a hacer lo que ustedes quieran ser, van a bailar si así lo quieren y van a ser docentes si así lo quieren. Entonces ustedes tienen que tener la fortaleza y tal. Y ella nos impulsó, bueno, por lo menos a mí, digo, fue a la generación, pero hablo desde mí, sí fue un impulso muy importante para mí, en donde me hizo ver que efectivamente yo tenía que luchar por lo que quería. Y bueno, durante toda la carrera fue así, ¿no? No fue nada fácil, no fue nada fácil, porque además era estar una competencia muy fuerte, porque había gente que efectivamente con grandes condiciones, con mucho talento, y obviamente había perfiles muy definidos, ¿no? Que en donde los maestros ya sabían que ellas iban para la Compañía Nacional de Danza, o para acá, o para acá, o para acá. Y digo, y bueno, uno les cree, ¿no? En ese entonces a los maestros, pero pues no deja de luchar, ¿no? No fue, insisto, nada fácil. Pasamos por muchísimos maestros. Ya en ese entonces, cuando se divide la carrera, no sé por qué, bueno, no sí sé por qué, el convenio de lo que era con Cuba, se van con la escuela de clásico, que se decide ir a otras instalaciones, y entonces nosotros, en ese entonces entra la maestra Lynn Durán, una maestra muy generosa, muy siempre dispuesta al desarrollo de la danza,
haciendo gestión, haciendo muchas, ella nos enseñó también muchas cosas, y entonces ella decide hacer un convenio en ese entonces con la Unión Soviética, con el país de Rusia, y entonces traen maestros rusos. Tuvimos a un maestro extraordinario, extraordinario, que nos dio los últimos años, y en ese entonces también se le contrató a una maestra extraordinaria también que se llamaba Clover Ruth, que se llama Clover Ruth, ella es inglesa, y nos trabajó la técnica Graham. No, impresionante, muy ruda ella, muy ruda, así de repente su metodología era muy fuerte para nosotros, ¿no? Tenía algunas cosas muy fuertes que sí pegaban emocionalmente, pero ella muy buena en cuanto al trabajo, ¿no? Y ella empezó a incitar el trabajo para la docencia, porque nos empezó a decir, la próxima clase tú vas a dar por lo menos 2 ejercicios, les vas a poner a tus compañeros, y así empezó a impulsarnos a eso. Y la verdad es que yo sí creo que esta generación fuimos afortunadas, porque creo que sí salimos con muy buenas herramientas, muy buen trabajo técnico, incluso teórico en varios de los casos, pero sí, de hecho a la fecha, varias de nosotros seguimos en este ámbito, ¿no? En la vida profesional, Cecilia Appleton, que después fuimos fundadoras de Contradanza, Norma Batista, que estuvo en Ballet Nacional, Rosa Margarita Martínez, que estuvo en Ballet Nacional, Eva Pardavé, ¿no? Lourdes Leticia Pliego, que estuvo en Ballet Teatro del Espacio, otras se fueron al extranjero a compañías de ballet o de contemporáneo, y a la fecha pues seguimos aquí trabajando en ello. Entonces, pues eso es parte de lo que fue mi formación académica. Y en ese sentido, Laura, ejemplo, estamos hablando que tenías 15, 16, 17 años. ¿Cómo fue esa etapa también de la rebeldía? ¿En algún momento tú dijiste, ya no quiero la danza, me quiero dedicar a otra cosa? No sé, porque justamente estás en una etapa en la cual también están pensando muchas cosas, Sí. pese a que bien pudiste decir desde el primer impulso sentir la danza, pero a lo mejor decir sí, pero mejor me veo en otro punto. ¿En algún momento pasó eso también? Sí, pero fue más adelante, porque fíjate que cuando terminamos la carrera, la maestra Lynn Durán nos ofrece que en ese entonces había muchísimo apoyo a la cultura. Estaba Carmen Romano de López Portillo iniciando un proyecto y apoyó la propuesta de la maestra Lynn Durán. ¿En qué consistía? En abrir un espacio, ahora lo conocemos la Olin Yolisli, que era abrir un espacio para que ahí se pudiera enseñar música y danza, pero danza no con este sentido académico que empezar desde chiquitas, sino a partir de talleres. Y ella propuso que pudiéramos hacer una compañía. Entonces nos propuso a todas y cada quien pues fue decidiendo, ¿no? Algunas, como te digo, se fueron a Ballet Nacional, otras decidieron irse a otros lados. 6 de nosotras decidimos quedarnos a este proyecto, a darle vida a este proyecto. Entonces, en realidad, el paso de la formación dancística a la vida profesional fue natural, ¿no? Y en ese entonces, como la verdad que fue una derrama económica, ella nos ofreció a estas 6 que decidimos quedarnos, entre ellas Cecilia Appleton y yo, de las que ahora continuamos, nos dio una beca a Nueva York para que también pudiéramos empezar a abrir horizonte y ver otras cosas. Nosotros ya habíamos conocido, porque también habían traído maestros de Nueva York, de técnica Falco, en ese entonces no mucho, no de limón, conocíamos poco, pero de técnica Falco, de otras técnicas que nos fueron realmente nutriendo, la maestra Lynn Durán y Tania Álvarez también fue directora de la escuela y traía e incitaba, ¿no? Entonces nos fuimos a Nueva York y la verdad te voy a decir que esa visita a Nueva York fue mi primera visita. Fue realmente con las mejores condiciones. Nunca he tenido nunca se ha repetido esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pagaron todo, en avión obviamente, llegamos a hospedarnos a un hotel y nos dieron para viáticos, para alimento y para tomar las clases en donde nosotros quisiéramos. Entonces ahí nosotros empezamos a conocer ya otras propuestas de movimiento, ¿no? Ahí fue donde yo empecé a conocer estas escaladas en la pared, ¿no? Que después ya supimos que era rappel y estas otras cosas. Empezamos a conocer a Horton, empezamos a conocer a Limón,
Y obviamente tuvimos la suerte de ir a tomar clases porque también se tenía ese intercambio a partir de Ballet Nacional con la escuela de Graham. Entonces estuvimos tomando clases. Nosotros dijimos, pues nos vamos a meter al nivel básico porque estamos con los de la compañía. No, nos metieron nivel intermedio avanzado después y estuvimos ahí trabajando. O sea que los maestros hicieron un buen trabajo con nosotros. Y tuvimos ese trabajo y regresando formamos la escuela en donde también nos siguieron y bueno, con unas instalaciones como la Olinda Oliste, dices, era un salón, ya ves que está enorme, ¿no? Decía enorme. Bueno, era todo para nosotros y 2 salones pequeños en donde la idea era que a nosotros nos iban a becar para tomar las clases y seguir creando, en este caso Cecilia, que era la que tenía el interés de la creación, para que ella siguiera montándonos y traer coreógrafos invitados. Tuvimos a gente de Graham y de Limón montándonos obras, de Falco, también gente nacional, pues, ¿no? Tuvimos a varios coreógrafos ahí que estuvieron trabajando con nosotros y nos pagaban por ello, ¿no? Y decíamos, no, pues claro que nos quedamos pues aquí. Bueno, algunos otros, insisto, también se fueron y les pagaron en otras compañías. Entonces nosotros seguimos, ahí yo fue donde conocí la técnica Limón, que fue una de mis pasiones, ¿no? Es una técnica que me ayudó mucho y que no sé, me sedujo desde que la conocí. Y tuvimos la oportunidad de trabajar con gente de José Limón. Y ahí también lo que nos dijo Lynn es que lo que ella quería es que pudiéramos hacer también dar las clases, ¿no? A los compañeros que llegaran tardíamente a la danza. Entonces ahí se formó el Centro Superior de Coreografía, que era recibir a jóvenes que no pudieron ingresar de pequeños a las escuelas oficiales por las edades que presentaban ahora, pero que tenían todo el interés de trabajar en la danza, pues, ¿no? De ser formados por la danza. Entonces nosotros empezamos a tener clases, a dar clases a estos jóvenes que en realidad era ya grandes, de 18 en adelante. Ahí yo fue donde conocí a Raúl Parrao. Me acuerdo mucho de que cuando yo le empezaba a dar clase, la mayoría era de su estatura, pues no eran altos, así grandes. Yo me acuerdo que ellos abrían los brazos y yo pasaba por abajo de ellos dándoles la clase y estira y no sé qué, ¿no? Porque eran muy altos ellos, ¿no? Yo siempre he sido pequeña. Y entonces yo pasaba y trabajaba y bueno, ahí se formaron también grandes personalidades de la danza como Raúl Parrao, Francisco Illescas, ¿no? Que también surge de ahí, de los grupos especiales. Serafina Ponte no estuvo en el CESUCO. Pero bueno, mucha gente que ya llegó tardíamente a la danza, pero que empezamos a trabajar, ¿no? Y eran los grupos del Centro Superior de Coreografía, en donde también podíamos y queríamos hacer coreografía. Entonces trabajamos ahí y la maestra Lynn pues hacía que fuéramos a diferentes, participamos en el Festival Lila López, en algunos otros festivales. Entonces la verdad es que fue mi paso natural. Hasta que llegó el momento en que junto con Cecilia Appleton, en ese entonces también ya estaba Norma Batista, que había decidido retirarse de Ballet Nacional, decidimos hacer otras cosas, ¿no? Queríamos volar, queríamos experimentar otras cosas y sobre todo queríamos poder bailar en diferentes espacios, que era algo que la maestra Lynn siempre decía, no, es que ustedes no pueden bailar aquí porque está muy feo, no, ustedes tienen que bailar en este tipo de espacios con las mejores condiciones, lo cual le agradecemos, pero que en la realidad no era esa, ¿no? O sea, en la vida profesional no era esa. Entonces decidimos salirnos y en ese entonces aparece Contradanza, formada por Norma Batista, obviamente Cecilia Appleton y Raúl Parrao. Le hacemos la invitación a Raúl Parrao y yo. Entonces decidimos formar Contradanza. Ahí es donde nos damos cuenta que la danza no era como nos habían platicado, porque entonces realmente tuvimos que aprender a hacer muchísimo trabajo de gestión, de poder conseguir desde un espacio. Pues afortunadamente ya dábamos clases en la escuela, en la Academia de la Danza Mexicana, que ahora ya se llamaba Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza, y ya dábamos clases ahí porque también cuando egresamos, a algunas de nosotros nos dijeron que íbamos a ser maestros adjuntos en primera instancia de algunos maestros. A mí me tocó ser maestra adjunta de Miguel Ángel Añorbe,
estuve algunos años trabajando ahí a la par con él y después ya me dieron unas poquitas horas después de muchos años, pero bueno, ahí, y entonces ahí ya seguí dando clases, también Ceci, también Norma, y decidimos lanzarnos a la aventura del el mundo independiente, ¿no? Y cuando ya sentí que mi trabajo en contradanza, mi labor ya había concluido, que necesitaba una pausa, ahí es donde decido retirarme de la danza. Y digo, una pausa, adiós. Yo estaba estudiando pedagogía en ese entonces y dije, me voy a abocar a mi otra carrera porque en realidad no pasaba del semestre, pues, ¿no? Porque tenía que estar repitiendo los cursos y estas cosas, pues porque la vida, tú sabes, la vida profesional de un bailarín, como cualquier profesión, pues, ¿no? Es muy exigente. Entonces, la verdad es que fue muy difícil y dije, ahora sí, me voy a dedicar a esto, ya tengo que pasar a un segundo semestre y a un tercero, no sé qué, y decido hacer una pausa en ese entonces. Y en ese sentido, ¿cómo, qué veías en la pedagogía, justamente a diferencia de la danza? ¿Qué es lo que encontrabas en ella también para decir, me voy a dedicar más a pasar ese primer semestre? Pues realmente las herramientas teóricas, ¿no? Para lo que nosotros estábamos haciendo, que a veces sí conciliaban y otras veces decías, tenemos que hacer las adaptaciones necesarias, ¿no? Porque trabajarlo en el cuerpo desde esta pedagogía es distinta a esto, ¿no? Encontrar la sistematización para tal técnica y tal, ¿no? Por ejemplo, la técnica Graham, pues ya de alguna manera tenías muy estructurado, pero en ese entonces también empezamos a descubrir otras cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder empatar eso? Entonces, por eso es que me llamaba mucho la pedagogía, porque además a mí, yo pensé que, yo nunca me imaginé o sea, yo solo quería bailar, ¿no? Cuando salí de la carrera. Entonces, después, cuando se te abre el mundo de que dices, puedes dar clase, puedes crear, puedes hacer esas otras cosas, dices, pues hay que prepararse para tal cosa, ¿no? Porque digo, sí teníamos herramientas, nos daban ahí cursos de metodología en ballet y muchas cosas, pero decías, necesitábamos más herramientas, sobre todo teóricas, que pudieran fortalecer esta parte práctica, ¿no? Esta trabajo en la docencia dancística, ¿no? Entonces era por eso mi interés. En algún momento también me llamaba la atención psicología, ¿no? Porque también por todas estas cosas, porque además también siendo docente me tocó el sismo del 85, yo les daba los primeros años, al primer año, y entonces sí fue muy fuerte, pues, ¿no? Saber que a algunos de mis alumnos se les dio la noticia de que habían perdido a sus padres porque vivían en Tlatelolco, en Nuevo León, y entonces fue un shock muy fuerte. Yo estaba muy joven, bueno, sigo joven, pero no sé, entonces estaba más, sí fue muy fuerte, y yo regularmente siempre estuve, tengo que fui adjunta del maestro Miguel Añorbe, y siempre estuvimos trabajando con los primeros años, entonces eran pequeños, pues, ¿no? Entonces era también conocer eso, qué pasaba, cómo podíamos ayudarlos y fortalecer su pasión por esta profesión, pues, ¿no? Entender cómo se movía la psique desde la infancia y todo. También en algún momento pensé en eso, ¿no? Pero bueno, decidí por pedagogía. Pero da la casualidad que cuando decido retirarme, me hacen la invitación de Barro Rojo, que si puedo integrarme a la compañía de Barro Rojo. Obviamente yo no creía, a pesar de que en las instalaciones que están atrás del Auditorio Nacional, ahora es la Escuela de Folclore, ahí coincidíamos varias agrupaciones. En ese entonces éramos muchísimo menos, ¿no? No tiene nada que ver con la gran cantidad de agrupaciones que ahora hay. Y entonces ahí estábamos Contradanza, Barro Rojo, en algún momento ya cuando decidió también hacer su propio proyecto Raúl Parraúe, que son danza, Utopía, ¿no? Nos prestaban los salones por la tarde, y entonces mientras la escuela hacía la escolaridad, pues los salones quedaban vacíos, y entonces nos prestaban a varias agrupaciones. Entonces teníamos de alguna manera, aunque fuera en pasillo, un contacto con las otras agrupaciones, y era muy difícil, o sea, a mí me asombraba, ¿no? Ver cómo Utopía no tenía nada que ver con UX o no danza, ni con contradanza, ni con Barro Rojo, eran sellos muy particulares de cada una de las agrupaciones, era muy padre. Y aunque fuera en pasillo, nos topábamos, platicábamos, o a veces lo que decidíamos era tomar clases en conjunto. Por ejemplo, con contradanza sucedía mucho. Contradanza y Barro Rojo trabajaban mucho,
porque pues en primera no teníamos para pagarle al docente, ¿no? Y entonces ya sea que nos diéramos entre nosotros o que contratáramos a alguien para que le diera a las dos compañías o a las compañías que se quisieran sumar, ¿no? Entonces trabajábamos muchas veces juntos, pues la clase de entrenamiento la tomábamos juntos y después cada quien agarraba, se iba a su salón y hacía sus montajes. Pero a veces con contradanza y barro rojo sucedía que a veces hacíamos funciones conjuntas, media hora contradanza, media hora barro rojo, porque así lo decidíamos, o sea, no era porque la institución nos dijera es que solo pueden dar media hora y media hora, no, sino porque decíamos, pues compartamos, ¿no? Y nosotros hacíamos eso, incluso hasta a veces nosotros como éramos mayoría mujeres, invitábamos a bailarines de Barro Rojo a participar con nosotros, Serafina Ponte, Francisco Villesca, ¿no? Y entonces, pues había un trabajo que hacíamos muy en conjunto, aunque cada quien estaba en su proyecto. Cuando a mí me hacen la invitación, obviamente no lo creo porque yo pues respetaba mucho su trabajo y además yo sabía que ellos tenían una visión muy definida y una ideología muy clara. Y a mí se me hacían personalidades muy fuertes, ¿no? Y además yo así, recién salida o sea, sin conocer tanto mundo, yo la verdad es que me espantaba, no lo creí, hasta que, bueno, varios de ellos me hablaron conmigo, decían que les interesaba, que querían que me integrara a la compañía, y después de que, bueno, hablaron todos conmigo y Arturo Garrido, pues que para mí ha sido un maestro en muchos sentidos, como ser humano y como coreógrafo, él me convenció. No y yo como le digo, no es que dude, o sea, a mí me encantaría estar con ustedes, pero no creo que sea la persona adecuada para su compañía. Yo creo que ustedes pueden invitar a cualquier otra gente. Bueno, total que me convencieron y heme aquí, más de 25 años en la compañía, pues ya decidí entrar a Barro Rojo y pues así. Y en este caso, ejemplo, contradanza, tú dices ahorita, las compañías tenían un sello particular. Para ti, ¿cuál sería el sello que tenía contradanza y cuál era el sello que tenía Barro Rojo, que los hacía diferentes, por así decirlo? Mira, yo creo que Barro Rojo siempre su característica fue este trabajo social, en algunos momentos sí y pues sí, ¿por qué no decirlo político, no? Porque era como muy clara su ideología. En Contradanza no es que no la tuviéramos, pero estábamos como más abiertos, ¿no? Éramos como más en el sentido de la creación, de hablar del ser humano, sí, sí de lo social también, pero también de lo íntimo, de lo que nos hacía de lo que nos pasaba y de lo que íbamos viviendo, ¿no? Y sí éramos distintos. Nosotros teníamos, la mayoría de Contradanza teníamos esta formación académica, ¿no? Y entonces había cierta similitud entre nosotras, teníamos este lenguaje muy, muy depurado, pues, ¿no? Y además nosotros nos conocíamos a la perfección, o sea, yo me acuerdo que con la mirada podíamos trabajar yo me supongo que igual Barro Rojo, ¿no? Pero Barro Rojo tenía esta característica de trabajo en cuanto a la calidad de movimiento y la forma de moverse de Arturo Garrido, ¿no? Este trabajo serpenteado, ondulado, del torso, de abarcar todo el movimiento, de trabajar obviamente estos temas muy, 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 muy claros en cuanto a problemáticas sociales, políticas, ¿no? Y nosotros sí trabajábamos sobre lo que era el sismo del 89, del 85 que nos afectó mucho, sobre las mujeres, ¿no? Hay una obra que a mí me encantaba bailar de Cecilia Pletón que se llama Algunos instantes, algunas mujeres, que hablaba sobre la cotidianidad de esta mujer, ¿no? Que en el primer momento la puso, no me acuerdo con qué autor la música, y de repente la adaptamos a música de León Chávez Teixeiro. Haz de cuenta que fueron hechas una para la otra, ¿no? Quedó muy bien. Y esa se presentó no sabes cuántas veces y a mí me encantaba bailarla porque efectivamente eran esas mujeres. Era yo hablar de mi madre y de decir esa cotidianidad, ¿no? Se va la vida, se va el agujero como la mugre en el lavadero, pues, ¿no? O sea, y era estar viendo a eso, a mi madre que de repente sí lavaba, que de repente se tenía que dividir en dos para poder ir por mí o por mis hermanos, porque tengo que mamá tenía esa visión de que aquí no se me queda, ¿no? Entonces, afortunadamente impulsó muchas cosas, mis hermanos fueron grandes clavadistas
competidores a nivel nacional, internacional, en Canamex, en Panamericanos, incluso en Olimpiadas, ¿no? Porque pues era el impulso de mi madre y mi padre, ¿no? Que querían. Entonces yo creo que este sello era eso, pues nosotros de alguna manera, Arturo Garrido ya tenía más experiencia en cuanto a la formación de agrupaciones, ¿no? Ya había pasado por Andame, había pasado desde Ecuador y muchas cosas. Y nosotros en realidad nuestro proyecto había sido Sesuco, pero como te digo, de alguna manera fue una extensión de la carrera. Y después, ya en Contradanza, pues fue a hacernos cargo de todo, de la gestión, de la difusión, de conseguir un espacio para trabajar, de organizarnos, porque los primeros días en Contradanza, Cecilia Apletón vivía en Toluca. Y ahí nos tenías a Norma y a mí yendo a Toluca para ensayar unas 2, 3 horas y regresarnos, porque Ceci había conseguido un trabajo allá y recién había tenido a su hijo y cosas así. Entonces era como, entonces estos sellos sí eran muy característicos, Utopía, ¿no? Y con esa fuerza, con esa dinámica que trabajaban Marco Antonio Silva. Y Raúl Parrao, que desde que empezó en Contradanza, yo me acuerdo que siempre su trabajo fue muy lúdico. Yo le decía, estás loco, Raúl, estás loco, ¿no? Yo me acuerdo que cuando nos tocaba bailar sus obras, muchas fueron varias de las veces en diferentes obras nos ponían juntos, éramos duetos siempre, casi siempre. Entonces estaba loquito, o sea, en el sentido de que le decía a Raúl, oye, es que me acuerdo de una obra que se llamaba Sansán Garabateando Chivatito, la montó primero con Contradanza y en algún momento teníamos que estar, él utilizaba zapatos que los metía en un saco y en un costal y de repente los aventaba fuera del foro. Y en alguna ocasión, así porque así él era, me metió a mí al saco y andaba ahí conmigo en el saco y yo, Raúl, sácame de aquí, y tú, tranquila, no te voy a tirar, no te voy a tirar. E improvisaba, ¿no? Esas cosas nosotros ya las teníamos bien, o sea, ya nos conocíamos re bien los cuatro y él se daba esos lujos de poder hacer con nosotros lo que quisiera y nosotros también, ¿no? Y había ese chance, pues, a también trabajar desde algo muy, muy estructurado, la coreografía muy bien diseñada, pero unas dosis de improvisación en donde nos dábamos muchas. Entonces, te digo, yo veía eso y sobre todo en Barro Rojo veía como estas personalidades tan fuertes como Arturo Garrido, Serafina Ponte, Francisco Illescas, Daniela Heredia, que eran personalidades bien arrechas, o sea, bien definidas, bien fuertes, y que yo siempre en todas las reuniones que teníamos de grupos independientes en ese entonces, siempre los escuchaba como estar diciendo lo que pensaban, ¿no? No solo ellos, ¿no? Estaba incluso Marco, Lidia Romero y mucha gente, pero yo me acuerdo que era escucharlos y entonces a mí de repente sí me daban como que yo voy a entrar con ellos, no lo puedo creer. Pero mira, la verdad es que fui recibida muy bien. Desde que ingresé me dijeron que no solo iba a bailar, sino me iba a hacer cargo de la organización interna, le llamaban ellos, y también de crear, ¿no? De crear, porque no solo era estar bailando. Yo en ese entonces, la verdad, no tenía la necesidad, no me había surgido esa necesidad de crear, a pesar de que en Contradanza habíamos hecho algunas cosas, algunos ejercicios creativos, pues acá todavía no era mi necesidad, pues, ¿no? Y entonces, pues ahí no que me obligaran, pero sí me impulsaron para ello, ¿no? Porque sí, no fue así de que ahí o montas o te sales. Pero sí era es necesario, Laura, y hay que empezar, no sé qué. Entonces le hice una obra que la empecé desde Contradanza, que se llamaba Atadura, que era un homenaje a mi madre, que es de Hidalgo, en donde hablaba sobre esta opresión de las mujeres de campo, ¿no? Y cómo ellas empezaban a liberar en cuanto a este estigma que se les tenía, ¿no? De solo dedicarse a la casa, al hogar y estas cosas. Entonces hice esa obra que creo que, bueno, para mí fue un buen ejercicio coreográfico, ¿no? O sea, creo que estuvo bien, funcionó, ¿no? La llevamos a muchos lugares, sobre todo que era parte de lo que también tenía Barro Rojo, que trabajaba en todo tipo de espacios, recorrimos la gran parte de la República Mexicana y también Centroamérica sobre todo. Y esa obra funcionó muy bien, ¿no? En alguna ocasión en Durango, en una gira que tuvimos a Durango, unas señoras campesinas se acercan, me abrazan así llorando después de esa obra y me dicen,
¿qué hubiera dado yo por conocer esto que tú nos dices? Porque esa fue mi vida. Si yo hubiera conocido esto, hubiera gritado de otra manera. Ay, no, yo no sabes cómo, o sea, fue muy fuerte, pues, ¿no? Y dices, bueno, pues de eso se trata. Y después ya empecé a trabajar, pues la segunda obra, que yo creo que ahí ya sí fue como todo un cambio, una investigación más profunda y tal, fue Crujiach, donde hablé sobre presos políticos, ¿no? Que también yo tuve un tío, ¿no? Que fue, vivió esa situación y entonces fue como meterme en ese mundo, pues conocer ahí a vueltas y muchos textos de mucha gente y hice un dueto. Y así. Y ejemplo, Laura, a ver, dentro de la historia de Barro Rojo es muy interesante y me gustaría que tú nos ayudaras también a contarnos toda esta cuestión de las giras a El Salvador, a Nicaragua, esto que dijiste de Centroamérica, porque tengo entendido que hasta bailaban en los campos y Uh-huh. que sí había todo un trabajo social muy directo con los combatientes. Cuando yo entro a la compañía, me dicen, pues en 2 semanas tenemos funciones y te tienes que aprender esto, esto y esto, esto. Porque además probablemente haya una gira. Entonces, la primera temporada que yo bailé con Bar Rojo fue en la Sala Miguel Covarrubias y efectivamente me tuve que aprender todo el programa, algunos fragmentos de las obras, pero sí todas. Y bueno. Y cuando se da la gira Centroamérica, que es la primera que a mí me toca, pues sí fue pues sí, fue un golpe de conciencia muy fuerte, ¿no? Desde llegar a Chiapas, ¿no? Donde tuvimos ahí mucho trabajo. Nos dio primero conseguir los boletos para poder trasladarnos a Chiapas fue difícil, ¿no? Y me acuerdo que Daniela Heredia era de esas mujeres así fuertes, aguerridas, que de repente llegaba y se les plantaba a los funcionarios y les decía, pues yo no me muevo de aquí hasta que no me des el apoyo porque Barro Rojo necesita trasladarse a no sé qué. Así era ella, así era ella. Yo siempre fui como más cautelosa, ¿no? Como que no, mira, hay que hablarlo. Y la otra llegaba y decía, no me voy a mover hasta que no me des el cheque porque nosotros necesitamos, y tú lo prometimos, así se les ponía, o sea, era impresionante, ¿no? Yo a ella la aprendí mucho. Entonces, no solo de eso, ¿no? De otras cosas como bailarina, como persona, como muchas cosas. Entonces, fue difícil llegar a Chiapas y también conocer nuestra realidad, pues, ¿no? Porque no solo era ir a bailar a los espacios concebidos para tal, que además ni había, sino también ir a las diferentes comunidades, ¿no? Ahí sí también tuvimos acercamiento. En ese entonces hubo un grupo de estudiantes que se acercó y nos propuso ser la parte cultural de ese movimiento. Después suponemos que fueron los zapatistas, pues, ¿no? Pero que en ese entonces estaba apenas germinando y nos propusieron ser parte de eso, la parte cultural, ¿no? Donde pudiéramos nosotros expresar todo esto por las obras que teníamos, por la convicción, por muchas cosas por la ideología que manejábamos y todo. No se dio y nos fuimos a El Salvador. Bueno, teníamos giras, pues, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, en otro momento hablamos, nos fuimos a El Salvador y efectivamente ya la llegada a El Salvador fue también darnos cuenta de una situación tan fuerte, tan difícil que Centroamérica, pero que sabemos que también desde México y muchos pueblos latinoamericanos sufrían, ¿no? Y toda esta eh, prepotencia del gobierno, todos estos cambios que los jóvenes, ¿no? Porque nos tocó llegar con una asociación que se llamaba STAC, eran de jóvenes, estudiantes de diferentes áreas y que estaban convencidos en que a través del arte y de la comunicación y de muchas cosas se iba a poder transformar esa sociedad. Fue difícil, muchos de ellos tuvieron que salir exiliados, de hecho nos tocó a nosotros tener ya después acá en México algunos de ellos, porque la situación se tornó muy fuerte. Y como en en un libro que hay ahí de Barro Rojo, ¿no? Que son las fotografías de Jorge Izquierdo, en donde tiene todas estas tomas de esa gira, relato que fue muy duro, pues, ¿no? Porque fue darnos cuenta de un país en guerra prácticamente, aunque no se mencionara así, pero estaba en guerra. A mí me tocó esa experiencia, ¿no? En donde estabas en el hotel y oías las bombas como si fueran que se detonaban en cualquier colonia, ¿no? Y a mí en lo particular, no sé, por mi acento, yo no sé qué pasó,
pero mi acento, que me decían que no era chilanga, mi complexión, ¿no? A mí siempre me dijeron que yo era salvadoreña. Entonces, a mí muchas de las veces se me trató como a los salvadoreños. Entonces, a pesar de que estaban mis compañeros y me decían, no, pues es que miren y su pasaporte, y mi pasaporte decían que era falso, y no sé qué. Entonces, a mí en algunas ocasiones me tocó ser, no te voy a decir que me hicieron nada en particular, pues sí era muy fuerte, pues, no, o sea, la revisión que tenían con mis cosas, para con mi cuerpo. Yo me acuerdo que cuando llegamos a la Universidad Nacional, a mí me separaron porque decían que yo no era mexicana, no era parte del grupo, a pesar de que el grupo y la organización que nos llevaba decía que no. A mí me separaron y a mí sí me revisaron todo, ¿no? A diferencia de mis compañeros. Y entonces sí era muy fuerte, ¿no? Nos tocó también ver la liberación, cuando dimos una función, la liberación de unos compañeros que habían estado presos políticos y que los acababan de liberar. Entonces nos tocó dar una función junto con en ese momento, ese día, ¿no? Que para ellos era eh, de fiesta, pues porque estaba esa libertad. Entonces estábamos bailando, pero de repente sabíamos que estábamos rodeados de soldados. La universidad estaba rodeada de soldados, todas las entradas había soldados, ¿no? Cuando nos trasladábamos, siempre estábamos trasladándonos en camión desde el lugar del hotel hasta donde nos hospedábamos hacia las universidades o a donde tendríamos que ir, y nos tocaban cateos, o sea, te bajaban en cualquier rato y te revisaban, nada, simple y sencillamente porque eras joven, ¿no? O sea, te revisaban así. Entonces, de verdad que fue un enfrentamiento, una conciencia así de todo lo social que pasaba, de toda la injusticia que mucha gente padecía, ¿no? A veces nos decían los mismos compañeros de allá, no, no hay que, no hay que escuchar ni decir nada, ni para bien ni para mal del gobierno, porque nunca sabes que si el de al lado está con la guerrilla o está con el gobierno o está con los que nunca lo sabes. Entonces es mejor que te abstengas de tu opinión de cualquier índole. Y obviamente utilizar, escuchar música de trova o que pudiera ser como contestataria, era mal visto, ¿no? Y entonces inmediatamente el vecino acusaba al vecino o X, ¿me explico? O sea, era como mantenerte así, ¿sí? ¿No? Y así como había gente que estaba apoyando al gobierno, también había gente que tenía poder y que apoyaba la otra causa, ¿no? Entonces era como, ay, sí, fue muy fuerte ese momento. Y las funciones que dimos, efectivamente, las dimos en la plaza, lo cuento en el libro, en donde pues estaban francotiradores así, apuntándonos a la plaza, pues, ¿no? Para cualquier cosa. Y además los organizadores nos decían, o sea, cualquier cosa, ustedes inmediatamente corren y buscan a la gente que les toca como responsable, teníamos cada uno de nosotros un responsable, y corren a donde los lleven, ¿no? Y nos vemos ahí cuando se pueda, pues, ¿no? Y nos vemos en tal parte, porque pues era muy peligroso, porque además fuimos en una época donde se daba un homenaje a Monseñor Romero, ¿no? Que había sido la gente que había apoyado al pueblo y todas estas cosas. Entonces sí era una situación difícil, y además con la obra que llevábamos, que era El Camino, que hablaba sobre eso, ¿no? Sobre toda la situación en Centroamérica y en particular del Salvador, pues sí era muy fuerte. Y efectivamente también fuimos a la zona de repatriados, en donde pues nos dimos cuenta la precariedad que había, ¿no? Pero también esa organización colectiva que existía. ¿A qué me refiero? Todo lo que llegaba era repartido por igual a todo mundo, a todo mundo. O sea, todo mundo tenía lo mismo. La construcción de cada una de sus cabañas era igual, hechas por todos, y el material que llegaba se dividía para todos. La comida en ese entonces se dividía igual para todos, y entonces lo que se hizo fue que nos dividieron también a nosotros para que cada familia nos pudiera dar un poco de lo que a ellos les tocaba ese día de comer, ¿no? Entonces sí era impresionante platicar en ese entonces con la que nos acogió a nosotros, la que nos dio de comer en esa zona de repatriados. Pues era muy fuerte escucharla, ¿no? Ella decía que era una señora ya grande, con cana, ¿no? Una abuelita que le decíamos, y ella nos platicaba eso, ¿no? Dice, a mis hijos los han confrontado entre ellos, uno pertenece al ejército y otro, la guerrilla vino por él, o al revés, el ejército vino por él. Entonces están confrontando siendo hermanos y luchando por diferentes causas que al final
ellos no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, sí, escuchar todas esas anécdotas, todas esas situaciones que ellos vivían, pues sí es decir, pues aquí seguimos, ¿no? Y nosotros, no te creas, a mí por lo menos de repente decía, es que entonces la danza, ¿para qué, no? ¿Para qué va a funcionar esto, no? ¿De qué manera? Y ellos mismos nos dijeron, pues eso, para que ustedes vayan y lo digan al mundo, para que ustedes vayan y digan esto que nos pasa al mundo, desde lo que les toca. La danza es su fusil y así utilizanla. Pues realmente Barro ha sido un espacio que me ha permitido el desarrollo, más allá de como bailarina, como artista, ¿no? Como coreógrafa, como mujer, como una mujer que está persiguiendo sus sueños, ¿no? Una mujer que a partir de la danza ha descubierto el amor, ¿no? Porque también en la danza descubrí a mi pareja y que te he de decir que no ha sido fácil, porque tampoco ha sido de que, ay, somos felices y se termina la historia, ¿no? Vivieron felices y contentos. No, ha sido bien difícil porque además nos ha tocado a veces trabajar todo el día juntos, ¿no? Porque somos maestros, docentes, coreógrafos de la misma institución y además trabajamos en Barro. Entonces, sí ha sido, no ha sido nada fácil. Ha valido la pena porque tengo un hijo maravilloso que se llama Emilio Sabín y que es un hijo sensible, inteligente, muy armonioso, muy solidario, ¿no? La verdad es que creo que nos ha rebasado y eso ya es importante, ¿no? Es una gente que es mi motor de vida, el impulso para levantarme cada día y decir, todavía falta mucho por hacer, ¿no? Entonces, pues Barro Rojo me ha permitido eso, ver diferentes caminos, conocer diferentes vidas. He trabajado con coreógrafos, con bailarines, ¿no? De la talla de el maestro de ballet independiente, el maestro Raúl Flores Canelo, ¿no? Que montó para la compañía, pláticas con la maestra Guillermina Bravo, que para mí son ejemplos, la misma Cecilia Lugo, muchos colegas en los que la danza me ha permitido conocer a mucha gente que admiro, mucha gente que ha acompañado este camino y sobre todo mucha gente que me ha fortalecido y que me ha hecho cuestionarme muchas cosas. Y en este caso, Laura, con más de 25 años como directora de Barro Rojo, ¿qué sigue? ¿Qué viene para Barro Rojo? Porque justamente estos momentos que estamos viviendo se están repensando las artes escénicas y tú misma das clases, pero en este caso, pues en esta virtualidad también se ha de haber transformado muchas cosas. ¿Tú cómo ves? ¿Qué viene para Barro Rojo? Mira, yo creo que es un proyecto que tiene mucho por dar todavía, ¿no? No sé si conmigo, no sé si yo todavía ahí, pero creo que todavía hay mucho por hacer en este proyecto, ¿no? Yo siempre les digo a los bailarines que ya tienen bastante tiempo conmigo que es un espacio de desarrollo. Realmente es un espacio para la expresión, la comunicación, para experimentar, ¿no? Está abierto a establecer intercambio con artistas, enriquecerse ellos como personas, ¿no? Yo siento que Barro Rojo es una gran tribu, pues, ¿no? Nos conforma como una tribu, pero que exige mucho de verdad, o sea, es trabajar la gestión, la difusión, muchas cosas, ¿no? Tratar de tener un presupuesto que no solo para Barro, sino para la danza en general, ¿no? O sea, seguir con esta batalla de solicitar el apoyo a las artes, y en específico a las artes escénicas, y muy particularmente a la danza, que siempre la dejan en el último este espacio al final, pero que yo creo que sí hay mucho por hacer. Yo creo que para Barro Rojo sigue reinventarse una vez más, o sea, no es quedarnos, yo como les digo, no vamos a regresar a hacer lo mismo, o sea, hay que reinventarnos. A mí me cuesta, te he de decir, o sea, esto de enfrentarte, la verdad es que esta pandemia nos tomó por sorpresa a todos, nos transformó muchas cosas y de repente, por ejemplo, a mí desde lo virtual, ¿no? Desde el ponerte a trabajar en la tecnología, ¿no? Conocer eso que yo la verdad me rehusaba mucho, o sea, me costaba mucho trabajo y que ahora es o le entras o le entras, o sea, no hay de otra, o sea, te integras, realmente te adaptas a las circunstancias o mueres, ¿no? Entonces es parte de lo que yo les digo, tenemos que reinventarnos, tenemos que ver de qué manera vamos a seguir realizando esta profesión, pero que pueda tener
este contacto directo con la gente, este poder transformar conciencias, este poder transformarnos desde nosotros, ¿no? Yo creo que estos momentos de reflexión que nos ha brindado esta pandemia, pues nos ha orillado a decir, hay mucho por hacer, todo está por hacerse además ahorita. Entonces, en lugar de tomarlo yo, desde mi muy particular opinión, en lugar de tirarte a la tragedia de decir, no, pues es que no podemos hacer, no, hay mucho por hacer y hay que hacerlo. Y lo hemos hecho siempre. La danza va a seguir viva, más viva que nunca, y Barro Rojo igual. O sea, Barro Rojo tiene que seguir, los compañeros tienen que seguir impulsando, desarrollándose, ¿no? Tratando de hacer comunidad, que es algo que nos ha costado muchísimo. O sea, de verdad, hacer gremio. Por eso te mencionaba en la plática, mencionaba esto que tuvimos en los 80, ¿no? Que tampoco me gusta estar regresando, ay, que fue muy bonita esa etapa. No, fue muy padre, fue muy, muy interesante, pero ya fue y me conformó. Ahora hay que ver de qué otra manera logramos eso, ¿no? Porque en ese entonces había diálogo, podíamos reunirnos, ¿no? Nos convocábamos. Ahora ya, pues digo, en mi caso, ya de repente uno está cansado, pero los jóvenes tienen que seguir, o sea, hay mucha oportunidad para los jóvenes. Yo veo a mis alumnos y de verdad me sorprenden, o sea, me sorprenden. Los mismos bailarines de barro me sorprenden en el sentido de que ellos manejan la tecnología con una facilidad y entonces ya editan y entonces ya la música y entonces no sé qué cuando dices, uy, yo apenas estoy aprendiendo a meterme al Zoom, ¿no? Y estas cosas. Entonces es como irnos retroalimentando y decir, de verdad, Barro Rojo tiene mucho por hacer. Vamos a cumplir el próximo año 40 años. Y yo creo que hay que regenerarnos. Esta constante regeneración, fortalecernos ante la adversidad y sobre todo entender que juntos podemos continuar creciendo. Si tú pudieras definir, y me parece muy interesante, bueno, previo, como Juan Hernández en un texto de Confabulario dice, Laura Rocha, voz disidente de la danza, y me gusta mucho ese concepto porque te escucho hablar, escucho tu trayectoria y completamente veo a alguien que tiene una voz y en esa medida esa voz es una voz contestataria, es una voz que viene desde antes de pararse, por así decirlo, una voz que viene desde antes de caminar y que justamente habla de un amor a su profesión y esa profesión, si tú pudieras, ¿cómo podrías definir a la danza? Pues la danza es una forma de vida, para mí ha sido una forma de vida, es lo que me ha dado realmente la oportunidad de desarrollarme, es un alimento indispensable para mí, ¿no? La danza es un alimento indispensable como ser humano, pues, ¿no? Me ha permitido adquirir una disciplina, tener una forma de vida, no mejor ni peor, sino diferente, en el sentido de que tengo que tener un horario de descanso, un cuidado a mi cuerpo, ¿no? Ahora que con esta pandemia tuve que reencontrarme con esta Laura a sus 58 años, pues, ¿no? Que ya no es esa jovencita que ingresó a Barro, ¿no? Es algo que había descuidado, pues, y fue reencontrarme. Eso me ha dado la danza, ¿no? La danza me ha dado realmente el entrenamiento de este cuerpo, ¿no? Este cuerpo que me mantiene y que me doy cuenta que es fundamental y que también me ha orillado a ver de una manera más sensible, por así decirlo, la vida, ¿no? O sea, ahora he tomado más conciencia de los detalles, ¿no? Sí, de lo social, y en este momento, en este resguardo, de esa luz que entra, de la importancia de la ventana, de la importancia del abrazo, ¿no? Esos detalles que nos conforman como ser humano. Eso es lo que para mí la danza ha sido, es una sensación de plenitud, con sus dificultades, por supuesto, porque sí, te digo, no ha sido nada fácil. Uno de repente, yo le digo a mi hijo, pues tú crees que lo que tenemos ha sido de gratis. No, hijo, ha sido mucho trabajo, horas de trabajo, en muchos sentidos. Y muchas veces hasta nos hemos separado de la familia, no porque nos los hayan pedido, ni mucho menos, sino porque era necesario, pues, ¿no? Abocarnos en algún momento así
de tiempo completo a la danza. En otros momentos la misma danza nos ha orillado a conocer esas otras, a salir a traspasar las fronteras nacionales e internacionales, pues, ¿no? A ver que hay mucha gente como estos migrantes que buscan una mejor razón de vida, ¿no? Y que dices, ese transitar que tienen por lo que viven en sus países, ¿cómo los acompañamos? Pues a través de esta obra que se llama Travesía, es darnos cuenta, ¿no? De todo eso que sucede. La danza me ha enseñado eso, a ver que esos pasos de esos migrantes son importantes. De esas madres, en algún momento dimos una función para las madres de la caravana que venían en busca de sus hijos desaparecidos en migrantes, y ver esos abrazos, esas miradas, ¿no? De esperanza que dices, oye, si esas mujeres con esa edad se vienen, caminan y tienen esa esperanza de poder encontrar a su hijo, de poder transformar esto, pues por supuesto que yo no me puedo quedar sentada ni con los brazos cruzados. Por supuesto que con la danza voy a también a gritar eso, ¿no? Y la danza me ha permitido también gritar esto que nos duele, ¿no? Esto como mujeres, ver tanta violencia, tanta gente, tantas mujeres que mueren, ¿no? Tantos abusos que hay. Y también hombres, pues, o sea, no solo la violencia para las mujeres, sino también para los hombres, y poderla decir desde acá y decir, a lo mejor no voy a solucionar nada, pero sí lo voy a evidenciar, ¿no? Sí voy a tratar desde mi lugar hacerlo. Eso es lo que me ha dado la danza, es esa plenitud, ¿no? De ser humano social, integral, ¿no? El bailar realmente me ha propiciado llenarte de ilusiones, de historias, de conocer diferentes a partir de investigaciones X temáticas, decir qué es lo que pasa, ¿no? Y tener esa conciencia de ello, de poder conocer diferentes disciplinas de movimiento, no solo de técnica danza contemporánea, ¿no? De poder volar a través de una tirolesa, de poder subirme a unos zancos, de poder hacer esa relajación mediante un tai chi, ¿no? Eso es lo que me ha dado la danza, saber que hay infinidad de posibilidades de movimiento, que el cuerpo es tan generoso que te permite eso, ¿no? Me siento plena, pues me siento plena, pues, ¿no? O sea, yo creo que la danza es eso, es una razón de ser, es un proyecto de vida y pues por supuesto que si yo volviera a nacer, yo creo que sería otra vez bailarina. Escogería la danza como razón de vida, pues, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque sí ha sido para mí un espacio, eso, un proyecto de vida. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.